Buenas tardes a todos y a todas. Una nueva semana damos inicio en estos días, ¿verdad? Hoy es lunes y con ello pues abrimos esta semana de este caminar en la fe pasito a pasito. Y miren quién está hoy. Buenas tardes. Buenas tardes, Diácono Alberto. Nos escuchan y ven. Ajá. Claro que sí. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Desde Villalba, ahora soy villalbeño. Ahora es Villalbeño. Perdiste el ser ponceño. Bueno, queda por ahí, pero no me meta en problemas. Pero pues soy villalbeño. Qué bueno. 2 meses. 2 meses. ¿Cómo te va por allá con esta experiencia? Una maravilla. Sí. Siempre nos dicen en el seminario que bueno, todas las parroquias son buenas, pero hay ciertas parroquias que son tipo escuela para... Y no me digas que Villalba es una de ellas. Esa es una buena escuela con buenos maestros, Qué bueno. Un pueblo con mucha piedad, con mucha actividad apostólica, y entonces pues mucho aprendiendo mucho allí con la gente de Villalba. O sea que bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen. Así mismo. Qué bueno, pues nos alegra mucho que nos acompañes en este día, tanto en el programa de hoy como en el de mañana. Nos estará acompañando el diácono Alberto, pues puesto que el padre obispo pues está con algunos compromisos, ¿verdad? Y ustedes saben que hay siempre un bateador emergente. Manuel me contrató. Manuel, sí. Desde la semana pasada estamos haciendo los arreglos y aquí está entonces con nosotros el diácono Alberto, que recibimos con alegría y que ha sido parte de este proyecto también de Mi Camino de Fe, así como el padre Gilberto, Monseñor Elías y los que llegarán durante este año. Así que vamos a orar, ¿verdad?, con esta oración de la etapa de la unidad en este año de camino pastoral. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Por eso decimos, ven Espíritu Santo. Purifica la iglesia. Renuévala. Impúlsala. Transfórmala. Únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Diácono Alberto, desde la última vez que estuviste con nosotros, que estábamos compartiendo el Catecismo de la Iglesia Católica, tú sabes que esto es un documento de la Iglesia por excelencia, que es algo extenso y que para nosotros poder hacer este camino en la fe tenemos que ir poquito a poco. Un buen catequeta, ¿verdad?, hace eso, enseña, orienta, catequiza desde el Catecismo de la Iglesia Católica, porque aquí está todo el fundamento de la Iglesia. Y póngame al día, ¿dónde están? Pues mira, estamos nada más y nada menos que en la tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la vida en Cristo. Ya vimos toda esa primera sección, la vida en el Espíritu, muy hermosa, y nos encontramos entonces en la segunda sección que tiene que ver con los mandamientos. Son 10 mandamientos, 3 de ellos que están en la primera tabla, ¿verdad?, que es en el contexto de nosotros como hombres y mujeres de fe hacia Dios, y los otros 7 que tienen que ver con lo social, con la sociedad, con mi hermano, con mi hermana. Y dentro de este caminar, la semana pasada, pues estábamos dando inicio al quinto mandamiento que dice, no matarás. Por eso en el texto bíblico de Mateo, capítulo 5, nos dice, han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo les digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Y dentro de este contexto, ¿verdad?, sobre el quinto mandamiento de no matarás, nos dice que la vida humana ha de ser tenida como sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador,
su único fin. Por eso, solo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Nadie, en ninguna circunstancia, puede abrirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Así que vemos cómo introducimos este quinto mandamiento desde lo que nos dice el Catecismo Católico, de la Iglesia Católica, en el numeral 2258. Estamos haciendo un poquito de relectura de lo que estuvimos viendo la semana pasada, pues como el diácono decía, póngame al día, claro, hermana, póngame al día. Y la gente se va de weekend y también le hace falta. Seguro que sí, es bueno siempre uno tocar, ¿verdad? Esos puntitos. Y de esa nota me gustaría añadir que quizá ya lo han hablado, pero siempre es bueno repasarlo. Correcto. Que a veces uno escucha personas católicas que te dicen, pues mira, yo el Antiguo Testamento no lo leo porque pues no se entiende, porque no tiene nada que ver con Jesús, dicen así, ¿verdad? Un error. Uh-huh. Y qué bueno que usted comience introduciendo con esa cita del Evangelio de Mateo, porque nos pone en perspectiva de que Jesús no solo admite el Antiguo Testamento porque lo está citando, sino que lo lleva más. Dice, ustedes han escuchado no matarás. Pues yo no le digo solo eso, no matarás. Si se encolerizan con el hermano, o sea, no lo has matado, pero ya cogiste coraje con el hermano, ya es reo de muerte, pecado, como dice. Sí, ya sí, y ciertamente, y lo hemos compartido desde que comenzamos esta segunda sección de los mandamientos, que dimos inicio con el padre Gilberto, que nos estuvo acompañando esa semana, y veíamos ese texto bíblico: no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Y en la plenitud, dentro de toda esta plenitud están los 10 mandamientos. El Antiguo Testamento, que nos va introduciendo en nuestro caminar de fe, que nos va haciendo a hacer camino, valga la redundancia, como aquel pueblo elegido, el pueblo de Israel, pero que nos sintoniza desde Jesús. He venido a dar plenitud, he venido a dar plenitud. Dentro de este quinto mandamiento veíamos el primer acápite, que es el respeto de la vida humana, y veíamos el testimonio de la historia desde las Sagradas Escrituras, y nos decía que la Escritura, en el relato de la muerte de Abel a manos de su hermano Caín, revela desde los comienzos de la historia humana la presencia en el hombre de la ira y la codicia, consecuencia del pecado original. Entonces, fíjate cómo la Sagrada Escritura nos va introduciendo en este quinto mandamiento sobre no matarás. Y lo vemos desde el origen, desde el principio. Caín, ¿verdad? Y Abel. Abel, que quita la vida a su hermano Caín, ¿por qué? Simplemente por la envidia. Se encolerizó, se llenó de ira y lo arrebató. Por eso, no sé si recuerda, diácono Alberto, que en una de las cuaresmas, el Santo Padre, en el mensaje que nos dio para la cuaresma y para reflexionar en ese tiempo, nos invitaba con una pregunta: ¿dónde está tu hermano? Y era precisamente este texto bíblico de Abel y Caín, ¿verdad? ¿Dónde está tu hermano? Porque es parte de este caminar, de este proceso. Vemos entonces también que luego compartíamos sobre la legítima defensa, y decía que la legítima defensa de las personas y las sociedades no es una excepción a la prohibición de muerte del inocente que constituye el homicidio voluntario. O sea, esa acción de defenderse puede entrañar un doble efecto, y uno es la conservación de la propia vida. El otro, la muerte del agresor, y esto nos lo cita Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Nadie, como decía al inicio, nadie en ninguna circunstancia puede arrebatarle la vida a nadie. Y continuando en este caminar y en este peregrinar, entonces dábamos paso a el homicidio voluntario, y decía que el quinto mandamiento condena como gravemente pecaminoso el homicidio directo y voluntario.
El que mata y los que cooperan voluntariamente con él cometen un pecado que clama venganza al cielo. Entonces, son momentos fuertes, momentos que vemos cómo el quinto mandamiento, a la luz del catecismo de la Iglesia Católica, nos va iluminando lo que está mal, porque nadie tiene derecho a arrebatarle la vida a nadie, ni voluntaria ni involuntariamente, a menos que involuntariamente sea una defensa, pero que no esté marcada esa defensa ni por la ira, ni por la codicia, ni por el odio. Entonces esto es importante que lo traigamos a colación, ¿verdad? Haciendo referencia a lo que estuvimos hablando y compartiendo la semana pasada. Entonces retomamos esta parte del homicidio voluntario, y en el numeral 2269 nos dice: el quinto mandamiento prohíbe hacer algo con intención de provocar indirectamente la muerte de una persona. La ley moral prohíbe exponer a alguien sin razón grave a un riesgo mortal, así como negar la asistencia a una persona en peligro. La aceptación por parte de la sociedad de hambres que provocan muerte sin esforzarse por remediarlas es una escandalosa injusticia y una falta grave. Los traficantes cuyas prácticas usurarias y mercantiles provocan el hambre y la muerte de sus hermanos los hombres cometen indirectamente un homicidio. Este les es imputable. Por eso el homicidio involuntario no es moralmente imputable, pero no se está libre de falta grave sin razones proporcionadas. Se ha obrado de manera que se ha seguido la muerte, incluso sin intención de causarla. Ahí en el punto 2269, la hermana Cristina ha hecho lectura, quiero repetirlo, porque quizá al escuchar que el quinto mandamiento es no matarás, pues todos los que estamos aquí, todos los que están escuchando y viendo, pueden decir: yo no he matado, no tengo ningún problema. Pero añade el catecismo, que lo ha leído la hermana: la aceptación por parte de la sociedad de hambres que provocan muerte. La aceptación por parte de la sociedad de hambres que provocan muertes sin esforzarse por remediarla es una escandalosa injusticia y una falta grave. O sea, yo puedo pasarme la vida encerrado en mi casa, en mi cuarto, y nunca le da un tajo ni a un mosquito. Ni en defensa propia. Pues eso no te libra de que estás bien, ¿verdad? Claro. Aquí, la aceptación de hambres que causan muerte. Hambres, y el catecismo lo pone en plural. O sea, ¿cuántas hambres nosotros vemos? Y lo vemos sí, desde el Evangelio, Lázaro y el rico Epulón. La indiferencia. La indiferencia, eso es matar. ¿Sabes lo que es que alguien te hable y tú te hagas indiferente? Sí. A mí no me importa lo que tú me digas, te oí pero no te escuché. Entonces, hay no solamente es a tomar un arma y agredir a una persona, y esto lo hemos dicho en otros momentos y en otros contextos. O sea, que a veces pensamos que matar es a tomar un arma y pegarle un tiro a alguien, o un cuchillo, sí, y una puñalada. Pero hay muchas maneras de matar. Sí. La indiferencia, el hacernos sordos, como canta, ¿verdad?, una cantante famosa colombiana: nos hacemos ciegos, sordos y mudos ante las injusticias. Eso también es matar. Vemos tantas situaciones hoy en día, el discrimen, el dañar la dignidad de una persona. Eso es matar, porque cómo después esa persona, si tú no enmiendas el mal que has hecho, esa persona queda marcada para toda su vida. Entonces,
esa aceptación por parte de la sociedad en la que tú y yo vivimos. Aquí no lo dice en un ejemplo del hambre, que provocan muerte sin esforzarse por remediarlas en una escandalosa injusticia y una falta grave. Por eso dice, los traficantes cuyas prácticas usurarias y mercantiles provocan el hambre y la muerte de sus hermanos los hombres, cometen indirectamente un homicidio. Este le es imputable. ¿Verdad? Tantos pueblos que hoy vemos, sus pueblos, su gente muriéndose de hambre, teniendo que mendigar cuando el Estado tiene que proveer, ¿verdad?, todas estas cosas necesarias para la humanidad y la sociedad. Continuamos entonces, luego de ver este quinto mandamiento desde la perspectiva, ¿verdad?, de el homicidio voluntario. Vamos entonces a otro punto, el aborto. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Antes de haberte formado, yo en el seno materno te conocía, y antes que naciese, te tenía consagrado. Y mis huesos no se te ocultaban cuando era yo hecho en el secreto, tejido en las honduras de la tierra. Un numeral, ¿verdad, diácono?, que nos va adentrando en un tema que es tan actual hoy y que ha existido, y vemos cómo la gente quita la vida así porque sí, porque dicen que allí no hay vida, que eso es simplemente una celulita o algo, ¿verdad? Buscan 20,000 maneras de justificar el quitar la vida, y desde el momento justo de la concepción, allí hay vida. Allí hay vida. Y quizá muchos de nosotros pues reconocemos el aborto pues, como un gran mal, pero cabe destacar que en la sociedad que estamos viviendo no es así para todo el mundo. Es como decía, esa acomodarse, esa aceptación, ¿verdad? Y en el plano general, ¿verdad?, uno puede ver que hay cierta aceptación al aborto, aludiendo a una falsa idea de libertad, ¿verdad?, de que la mamá tiene la libertad de hacer lo que quiere, y pues la libertad no es hacer lo que yo quiera. Eso es algo básico que todos lo sabemos. La libertad tiene que tender al bien, y entonces pues por eso conviene recordar, ¿verdad?, que el aborto no desde ahora, como bien ha dicho la hermana, desde siempre pues no está bien visto, ¿verdad?, porque la vida es un regalo de Dios. Y mira cómo empieza, ¿verdad?, este numeral. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Por eso dice, citando el libro de Jeremías, antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses, te tenía consagrado. O sea, que ya nosotros en el pensamiento de Dios ya estábamos en este caminar, en ese proceso, ¿verdad? Ya Dios te había pensado a ti y me había pensado a mí. Por eso la vida humana, respetarla. Desde el siglo I, la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado, permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. No matarás el embrión mediante el aborto, no darás muerte al recién nacido. Dios, Señor de la vida,
ha confiado a los hombres la excelsa misión de conservar la vida, misión que debe cumplir de modo digno del hombre. Por consiguiente, se ha de proteger la vida con el máximo cuidado desde la concepción. Tanto el aborto como el infanticidio son crímenes abominables. Fuerte este numeral 2271. Y vemos cómo la Iglesia, ¿verdad?, dice que desde el siglo I ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. ¿Ah? Y esta enseñanza no ha cambiado en lo absoluto, porque a veces quieren venir, ¿verdad?, a tratar de insertar dentro de un contexto algo que no es cierto, porque la Iglesia nunca va a estar a favor del aborto, jamás, porque entonces si no, no respetaría esa vida humana que está protegida de una manera absoluta desde la concepción misma. Por eso el Génesis que nos dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos formarán una sola carne. Por eso sean fecundos y multiplíquense, o sea, la vida. Por eso el matrimonio es entre un hombre y una mujer, generadores ¿de qué? De vida. Y esa vida que se gesta, que por amor se lleva a cabo, hay que respetarla desde el momento mismo de la concepción. La cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Quien procure el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión latae sententiate, es decir, de modo que incurre ipso facto en ella quien comete el delito, en las condiciones previstas por el derecho. Con esto, la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia. Lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido, el daño irreparable causado al inocente, a quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad. En la Iglesia, ¿verdad?, esto de la excomunión que ha mencionado la hermana, ¿qué significa esto? O sea, una persona que incurre en el acto, ¿verdad?, de libre y voluntariamente en el acto del aborto, pues la doctrina de la Iglesia enseña que ipso facto, o sea, en el momento en el que comete el aborto, pues tiene una pena de excomunión. Las penas en la Iglesia no son castigo, eso hay que entenderlo. Las penas en la Iglesia son medicina, son medicinales. ¿Para qué una pena en la Iglesia? Pues para yo mejorar, para yo ver que he fallado en algo, que he cometido un crimen, en este caso en contra del don de la vida, que es un regalo de Dios, y retomar el camino. Por eso el catecismo dice que con esto, ¿verdad?, con esa pena de excomunión, la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia, no pretende coartar la misericordia de Dios, sino que es manifestar la gravedad del crimen, el daño irreparable que se le ha causado a un inocente, a los padres y a la sociedad. Pero, ¿verdad?, no entender las penas en la Iglesia como un castigo, sino como una medicina para uno mejorar. El derecho inalienable de todo individuo humano inocente a la vida constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación. Los derechos inalienables de la persona deben ser reconocidos y respetados por parte de la sociedad civil y de la autoridad política. Estos derechos del hombre no están subordinados ni a los individuos ni a los padres, y tampoco son una concesión de la sociedad o del Estado. Pertenecen a la naturaleza humana y son inherentes a la persona en virtud del acto creador que la ha originado.
Entre esos derechos fundamentales es preciso recordar a este propósito el derecho de todo ser humano a la vida y a la integridad física desde la concepción hasta la muerte. Cuando una ley positiva priva a una categoría de seres humanos de la protección que el ordenamiento civil les debe, el Estado niega la igualdad de todos ante la ley. Cuando el Estado no pone su poder al servicio de los derechos de todo ciudadano y particularmente de quien es más débil, se quebrantan los fundamentos mismos del Estado de Derecho. El respeto y la protección que se han de garantizar desde su misma concepción a quien deben hacer exige que la ley provea sanciones penales apropiadas para toda deliberada violación de sus derechos. Numeral sumamente importante, ¿verdad? Del catecismo, diácono. Ahí nos abre el entendimiento para ver que cuando se habla del aborto no es un problema religioso, ¿verdad? No es un problema de obispos y curas que quieren hablar en contra del aborto, de monjitas que quieren caminar en contra del aborto. Aquí lo dice, el derecho a la vida no está subordinado a un individuo, a un Estado, incluso ni a los padres. Es un derecho inherente a lo que somos, al ser humano. Entonces, la Iglesia, como a la Iglesia se supone que le interese todo lo que tenga que ver con la persona humana, obviamente tiene que defender la vida. Pero se supone que la vida la defiendan los cristianos, los ateos, los musulmanes, los budistas, los que creen, los que no creen, porque no es un problema del cristianismo, no es un problema de los obispos. Lo asumen porque, vuelvo y repito, a los cristianos nos interesa todo lo que le interesa a la persona humana. Por eso creemos que el Verbo, ¿verdad?, que estaba en Dios, esa segunda persona de la Santísima Trinidad, se hizo carne, se hizo persona, y desde ahí para nosotros la persona pues tiene un valor. Por eso es que la Iglesia, Jesús, como madre y maestra, ¿qué hace? Nos enseña, nos centra en la importancia que tiene ese derecho a la vida, y que nadie tiene derecho, nadie, vuelvo y repito, a quitarla, a arrebatarla, ¿verdad? Si hay circunstancias, hay momentos, hay situaciones, pero la Iglesia te acompaña, claro, te orienta, ¿verdad? Y entonces, por eso de acompañar, también, que lo quería decir ahorita y se me pasó, cuando hablábamos de que la Iglesia no pretende castigar, sino buscar enmendar, también tener mucho cuidado cómo somos, lo voy a decir así, ¿verdad? Pero me entiendan, con aquellas mujeres que han incurrido en un aborto, ¿verdad? Porque también podemos ser muy duros y caer en el papel de fiscalizar, cometer juicio. En cambio, pues como dice la hermana, ¿verdad?, el papel de la Iglesia, el papel del Señor, ¿verdad?, de Jesús, fue acompañar. Entonces, pues, es buscar cómo ayudar a esa persona. Todos sabemos que una mujer que incurre en aborto, eso lo dicen estudios, pues siempre al aborto le siguen otros problemas de índole emotivo, incluso físico, ¿verdad? Entonces, pues la oración, que porque es la reacción ante todo lo que... ¿Cómo acompañar a estas mujeres, verdad? Sí. Antes de decir, eso estuvo mal. De juzgar, pues, antes saben, de juzgar. Muchachas lo saben. Sí, y eso es sumamente importante. Ahí entra lo que decíamos en el numeral anterior, cuando dice, con esto la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia. Ante todo, tener misericordia. ¿Cómo nosotros poder acompañar a estas damas, verdad? Que no sabemos qué la llevó a actuar de esta manera o a tomar esta decisión. Puede haber sido desconocimiento, puede haber sido presión por parte de otra persona. O sea, nosotros no sabemos las razones, por eso es que no podemos juzgar. ¿Y cuál es nuestro caminar?
es acompañarles, es escucharles y es orientarles. No decirle, ay, mira, ahora con esto que tú hiciste te vas a condenar, porque no somos quien para decir eso. Vamos a actuar desde la misericordia. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Joven, Omecos te invita todos los lunes a las 9 de la noche a escuchar En Diálogo con la Juventud de hoy. Y a las 9:40 tú puedes ser feliz. Recuerda, Cristo vive, Él es nuestra esperanza. Él vive y te quiere vivo. Tú puedes ser feliz. Te invitamos a que participes de la Santa Eucaristía, transmitida de lunes a viernes a las 7 de la mañana a través de Católica Radio 88.9, 89.1 FM, Facebook Live y católicaradiopr.com, desde el oratorio Nuestra Señora de Guadalupe del Obispado en Ponce, Puerto Rico, presidida por el Padre Obispo Rubén Antonio González Medina. Te esperamos. Católica Radio y Nueva Senda te invitan a que escuches el programa Una Mirada de Esperanza con el diácono Jorge Almodóvar Capielo, un programa donde podrás compartir tus emociones para recibir apoyo, fortaleciendo la esperanza. Una Mirada de Esperanza, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Facebook Live y por Católica Radio 88.9 y el 89.1 FM. Puedes creer, puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad. Católica Radio quiere rezar contigo y de lunes a viernes a las 7 de la noche te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la Iglesia. De lunes a viernes a las 7 de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos unidos. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar. Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el Evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios. Impulsa tus mañanas con Manuel Vega. Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM. Y por el internet católicaradiopr.com. Para que comiences tu día, El Mañanero. ¡Pa'l campo nos vamos! ¡Oye! El Mañanero. El Mañanero con Yossi Tisol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura. Lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste y a través de la internet en católicaradiopr.com. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Cristo verás, con un paso de fe a Cristo
continuamos con ustedes en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, ¿verdad? Nos encontramos en la tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la vida en Cristo, la segunda sección sobre los mandamientos. Un saludo a todos los que nos sintonizan a esta hora de las 3 de la tarde a través de las redes sociales y por la radio Católica Radio 88.9. Ayer me preguntaba a alguien, Manuel, que llamé y para saludarle, mira, en estos días la emisora ha tenido, y yo, bueno, acuérdate que han pasado 2 tormentas tropicales y en los picos donde están las antenas, pues siempre hay su dificultad, pero están trabajando fuertemente, así que sepan que cuando nos vamos de señal, son momentitos que o nos quedamos sin luz allá arriba o los vientos nos han movido un cable o nos han desconectado algo, pero rápido se va y se soluciona. Así que gracias por estar pendiente a esos detalles y hacérnoslo saber, ¿verdad? Porque de esta forma pues podemos continuar dando y prestando ese mejor servicio. Bien, así que vamos entonces a continuar haciendo lectura sobre esta parte de el quinto mandamiento: no matarás. No matarás, en el respeto de la vida humana. Nos dirá el numeral 2274, puesto que debe ser tratado como una persona desde la concepción, el embrión deberá ser defendido en su integridad, cuidado y atendido médicamente en la medida de lo posible, como todo otro ser humano. El diagnóstico prenatal es moralmente lícito si respetas la vida e integridad del embrión y del feto humano, si se orienta hacia su protección o hacia su curación, pero se opondrá gravemente a la ley moral cuando contempla la posibilidad, en dependencia de sus resultados, de provocar un aborto, un diagnóstico que atestigua la existencia de una malformación o de una enfermedad hereditaria, no debe equivaler a una sentencia de muerte. Ahí sabemos que hay países que han sometido legislaciones, por ejemplo, no recuerdo el país, pero sí el caso, con los niños síndrome Down, si se descubría en la revisión que el niño venía con este síndrome, pues dar paso a la posibilidad del aborto. Entonces, pues eso es lo que dice ese punto, ¿verdad? Correcto. Se puede intervenir el embrión antes del nacimiento, pues sí, siempre y cuando pues no vaya por ese camino, ¿verdad? De ver qué viene, si es nene, nena, si viene así o viene de este modo, y depende cómo venga, pues le dejamos su proceso, vivir o no, sí, ¿verdad? Y entonces mucho cuidado con esto. Sí, porque entonces como si dijéramos, ¿verdad?, algo que Dios está permitiendo, pues el ser humano viene y dice, pues no sirve, no lo quiero. Entonces, pues, hay que tener cuidado ahí. Y ante los ojos de Dios todos somos iguales, somos amados por Él. No importa tantas familias que hoy en día vemos con sus hijos, con alguna discapacidad, pero con el amor. Porque Dios les da la gracia, Dios los dota de esos dones, porque Dios yo creo que le da a los padres los hijos que Él entiende que tú, como padre, como madre, tienes la capacidad de educar, de cuidar, de proteger, que es parte de la función de nuestros padres. En estos días escuchaba el testimonio de una joven madre. Digo joven porque tiene mi edad, 28 años. Adóbate pollo que mañana te guisan. Mientras dure. Entonces, esta joven madre, su único bebé, un nenito, es síndrome Down. Y ella en el testimonio decía que uno de los días más fuertes de su vida fue el día que le explicaron a ella la situación de su bebé. Pero luego dice que hoy en día se arrepiente de que aquel día fuera uno de los peores de su vida, porque
la felicidad que ella vive con su niño, dice que no la cambia por nada del mundo. Y eso que usted dice, ella dice que ella siente que Dios la ha capacitado para ella llevar adelante a su niño. Claro, y se entiende que de momento se tenga una reacción, ¿verdad? Porque no se espera, uno quisiera traer al mundo personitas que pues vengan en sanidad total, pero Dios tiene su proyecto para con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y damos gracias a Dios, pues porque de una forma u otra esto nos enseña la susceptibilidad que debemos tener. Cuánto nos alegra un niño con alguna discapacidad, cómo nos alegra un niño con síndrome de Down. Yo conozco a la hija de una de las coordinadoras de catequesis que es síndrome de Down, se llama Mariana, y Mariana es algo... ternura total. Sí, no, sí. Mariana es algo que donde Mariana está, hay alegría, y son niños espontáneos, niños especiales. Entonces, si el Señor, a ti, querida dama que nos escuchas en este programa que estamos compartiendo este tema, si has tenido que pasar por este momento tan doloroso en tu vida y tomaste en un momento dado una decisión, tranquila, Dios te ama por encima de todo. Dios te ama por encima de todo, te acompaña, te acoge, ¿verdad? Porque así es Dios. Dios es amor. Lo importante es seguir hacia adelante, superar todas estas situaciones y ese dolor que a lo mejor puedes sentir como mujer en este momento. Y a nosotros que el Señor pues nos permite acompañar a estas personas, ¿verdad? Estas damas que han tomado una decisión de esta manera, pues que nos capacite también para saber cómo decir, cómo acompañar, qué palabra justa en el momento justo. Pero sobre todo, defendamos siempre la vida. Defendamos siempre la vida. Se debe considerar lícitas las intervenciones sobre el embrión humano, siempre que respeten la vida y la integridad del embrión, que no lo expongan a riesgos desproporcionados, que tengan como fin su curación, la mejora de sus condiciones de salud o su supervivencia individual. Es inmoral producir embriones humanos destinados a ser explotados como material biológico disponible. Algunos intentos de intervenir en el patrimonio cromosómico y genético no son terapéuticos, sino que miran a la producción de seres humanos seleccionados en cuanto al sexo u otras cualidades prefijadas. Estas manipulaciones son contrarias a la dignidad personal del ser humano, a su integridad y a su identidad. Numeral, diácono, ¿verdad? Que nos continúa el catecismo de la Iglesia Católica explicándonos, orientándonos, dándonos luz para que nosotros continuemos profundizando sobre este tema, ¿verdad? Por eso dice, se deben considerar lícitas las intervenciones sobre el embrión humano, siempre que respeten la vida y la integridad del embrión, que no lo expongan a riesgos desproporcionados, que tengan como fin su curación, la mejora de sus condiciones de salud o su supervivencia individual, ¿verdad? Lo veíamos en el numeral anterior, puesto que debe ser tratado como una persona desde la concepción. El embrión deberá ser defendido en su integridad, cuidado y atendido médicamente en la medida de lo posible, como todo otro ser humano. Por eso, cuando la mujer sabe que está embarazada, ¿verdad? Va y se hace los chequeos, por eso va al médico esporádicamente para ver cómo va
esa criatura que va creciendo, ¿verdad? Que se dio en esa experiencia, en ese caminar, y cómo va creciendo, cómo se va desarrollando, cómo va el cuidado de la madre, y así sucesivamente. Por eso la alimentación, el cuidado de ese embrión, y en este numeral nos lo dice claramente: siempre que se respete la vida y la integridad del embrión, que no lo expongan a riesgos desproporcionados. El catecismo es muy, muy claro, y como decimos Padre Obispo y esta servidora, es importante que no se queden solamente con lo que nosotros leemos, que lo repasen, claro, que lo vuelvan a leer. Y cuando también ¿verdad? Que tengamos claro que lo que está en el catecismo, que es lo esencial y básico, luego la Iglesia lo ha seguido desarrollando en un sinnúmero de documentos, de exhortaciones, de cartas pastorales, cartas apostólicas, y seguir buscando. Y si tiene duda, pues mire, va a hacer que sea el presbítero de su comunidad, de su parroquia, gente que le pueda orientar, no que le desoriente o que le haga pensar de una manera distinta. Yo creo que aquí lo básico es el respeto a la vida, eso que usted ha afirmado. Hace una anécdota, conozco un matrimonio que tienen, me parece que van para el 5º hijo, son chiquitos todos, y cuando estaban esperando el tercero, ya tenían 2 varones, esperaban el tercero, no sabían qué era, si era una nena o un nene. Entonces pues la gente le decía, pues que sea la nena, para que, pues como ya van 2 nenes. Y me acuerdo aquella joven madre que decía, lo que Dios quiera. Pues salió nene, y luego vino un 4º y fue niño, y ahora están esperando un 5º. Y pues me imagino, no he hablado con ellos en estos días, pero tendrán la misma idea, que sea lo que Dios quiera. O sea, es respeto a la vida, ¿verdad? Claro, entonces, pues, claro. Así que en ese caso, si sale varoncito, pues la dama será la reina de ese hogar. Se nos ha acabado el tiempo. Rápido. Sí, se nos ha acabado el tiempo, ¿verdad? Un tema importante en nuestros tiempos, que es importante nosotros, ¿verdad? Retomemos, no pasemos por alto, aprendamos, busquemos, conozcamos, para que podamos saber entonces orientar y acompañar a tantas personas que hoy, pues, por lo que nos presenta la sociedad, muchas veces quisieran arrebatar la vida de aquella personita que se va gestando en el vientre de una dama. Y si usted es una mamá que está pasando un problema, está esperando un bebé, tiene problemas, no ve la luz al final del camino, busca ayuda. Busque ayuda, pero no pierda la fe nunca. Siga adelante. Vamos entonces a pedirle a San José que nos enseñe, que nos diga y que nos explique. Enséñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponer, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo número 2, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y muere sin esperar un homenaje. San José, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia, sobre sus ilusiones, sobre sus sueños, sobre sus proyectos, y permanezca siempre con ustedes. Amén. Pues nos vemos mañana. Una feliz tarde para todos y para todas. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe.